Nuestra lectura del día de hoy se encuentra en el libro de Josué 22 de los versículos 10 al 23 y dice así. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Gelilot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en Gelilot, a orillas de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Pero antes enviaron una delegación a cargo de Faíns, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por 10 líderes de Israel, cada uno pertenecía a una de las 10 tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en Peor? Hasta el día de hoy, no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Y ahora ustedes le dan la espalda al Señor. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con todos nosotros. Si necesitan el altar porque la tierra de ustedes es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir un altar diferente del altar único y verdadero del Señor nuestro Dios. ¿Acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel cuando Acán, un miembro del clan de Sera, pecó al robar las cosas que estaban apartadas para el Señor? Él no fue el único que murió a causa de su pecado. Entonces la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés les respondieron a esos líderes, cabezas de los clanes de Israel. El Señor, el poderoso, es Dios. El Señor, el poderoso, es Dios. Él conoce la verdad, y que Israel también la sepa. Nosotros no construimos el altar por traición o en rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. Si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos castigue. Santo es cayendo sobre Sión, así Jesús derramará su eterna bendición. Gozoso es escuchar la grata invitación, al templo vamos del Señor a darle adoración. Mirad cuán grato es en comunión vivir, y unidos hoy la gloria dar y a Cristo bendecir. Inunda nuestra fe, loando con veneración a nuestro santo Rey. Cual lluvia santo es cayendo sobre Sión, así Jesús derramará eterna bendición. Gozoso es escuchar la grata invitación, al templo vamos del Señor a darle adoración. Qué importante es que se aclaren los malos entendidos, que se puedan solucionar los conflictos.
Los conflictos pueden darse en cualquier momento, en cualquier lugar y de cualquier forma. El pueblo de Israel no estuvo exento de esta situación. Pasan por un momento bien difícil y justamente ya casi al final de la conquista de la tierra prometida. Así como es importante aclarar los malos entendidos, solucionar los conflictos, también es necesaria la intervención de alguien que sea objetivo, de alguien especialista en el tema. En este caso sale a relucir un personaje llamado Fines. Él era un gran religioso, un hombre temeroso de Dios. Para poder mediar en situaciones de este tipo es necesario que se haga con integridad, con rectitud. Fines fue el instrumento usado por Dios para intervenir en este suceso. Sirvió como purificador del pueblo de Israel. Son personas así, con esa madurez, con esa entereza, con esa lealtad, con esa integridad, las que se necesitan a la hora de resolver conflictos, para que podamos vivir en paz, para que podamos vivir, en el caso de nosotros los creyentes, como una familia que somos en Cristo Jesús. Así es. Dios te bendiga. Tu reino, amo Dios, tu casa de oración, y al pueblo que en Jesús halló completa redención. Tu iglesia, mi Señor, su templo, su ritual, la iglesia que guiando vas con mano paternal, un gozo sin igual te causa en ella estar, por siempre allí tu comunión anhelo disfrutar. Yo sé que durará, mi Dios, cual tu verdad, y victoriosa llegará hasta la eternidad. En el subtema de hoy hay una pregunta que dice: ¿habrá algo que hayas hecho de manera bien intencionada, pero te malinterpretaron? En nuestro versículo clave de hoy, que está en Josué 22:29, dice: nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Josué 22:29. Con el deseo de mantener la unidad del pueblo de Dios, se está dispuesto a dar las explicaciones que pueden disipar las dudas y prejuicios que han crecido. El versículo clave de hoy en Josué 22:29 dice: nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová, nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Josué 22:29.
Gracias damos a Dios nuevamente por sus bendiciones, su cuidado, su amor para con nosotros y por esta nueva oportunidad que nos concede de poder estar unidos a través de estos medios de comunicación y sobre todas las cosas porque nos permite sentarnos alrededor de estos temas. El tema nuevo de este mes es la bendición de solucionar conflictos. Está escrito por el presbítero Jorge Gabriel Cantú Villanueva y tiene como objetivo analizar una selección de conflictos registrados en la Biblia con la finalidad de su comprensión para una solución de conflictos en la familia cristiana, conflictos actuales. Y comenzamos con el primer tema, mediadores sabios para terminar con malos entendidos, que muy buena falta nos hace actualmente en nuestra comunidad evangélica. Necesitamos mediadores sabios. La lectura bíblica se encuentra en Josué en el capítulo 22, los versículos 1 al 34. En este pasaje nosotros vamos a ver una situación crítica que está viviendo el pueblo de Israel y cómo hubo mediadores sabios que terminaron con los malos entendidos que había en esta situación. Nuestro versículo clave está basado en el versículo 29 del capítulo 22. Ya nuestra hermana Juanita nos ha hecho el favor de recordar, si no lo sabíamos o si no lo teníamos fresco en nuestra memoria, pero sobre todas las cosas, repasar este texto, aprenderlo de tal manera que nosotros podamos pensar muy bien, meditar muy bien en lo que dice nuestro texto. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. ¿Y qué era el motivo por el cual había un malentendido que estaba a punto de provocar una guerra? Bien, el texto de Josué nos muestra un interesante episodio en la vida del pueblo de Israel durante la consumación de la conquista de la tierra prometida. Prácticamente cada una de las tribus o clanes ya estaban asentadas y ya podían continuar con sus proyectos de organización y estructuración social, incluyendo principalmente el aspecto religioso. En este contexto se suscita una controversia por la aparente violación del código religioso de Israel debido a la edificación de un altar diferente al establecido en la liturgia oficial, que algunas de las tribus al otro lado del río construyeron. La conmoción de dicho acto de rebeldía fue tal que casi orilla a una guerra civil para la incipiente nación israelita. Precisamente
para revertir esta terrible confrontación, las partes, es decir, las tribus que estaban del otro lado del Jordán y las que estaban de este lado del Jordán, tuvieron que recurrir a los debidos canales de comunicación para llegar a un acuerdo en el que se refrendaba la integridad e inmutabilidad litúrgica de Israel sin la necesidad del derramamiento de sangre. Bien, lo primero que vamos a ver en esta situación es la adquisición de las heredades de la promesa. El texto abre con una declaración aprobatoria hecha por Josué con respecto a la integridad de las tribus al otro lado del Jordán, como lo vemos en Josué 1, 12 al 15, que dice: entonces Josué reunió a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo: recuerden lo que les mandó Moisés, siervo del Señor. El Señor su Dios les da un lugar de descanso. Él les ha dado esta tierra. Sus esposas, sus hijos y sus animales pueden permanecer aquí en la tierra que Moisés les asignó al oriente del río Jordán, pero los guerreros fuertes, completamente armados, deben guiar a las otras tribus hasta el otro lado del Jordán para ayudarlas a conquistar su territorio. Quédense con sus hermanos hasta que el Señor les dé descanso a ellos, tal como se lo ha dado a ustedes, y hasta que ellos también tomen su posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. Solo entonces ustedes podrán regresar y establecerse aquí, al oriente del río Jordán, en la tierra que les asignó Moisés, siervo del Señor. Así que Rubén, Gad y la media tribu de Manasés han sabido mostrar integridad, fidelidad y lealtad. Se destaca en ellos estas virtudes al haber dejado a sus familias y a sus posesiones al otro lado del río para apoyar a sus hermanos en la conquista de sus dominios. Este proceso de generosidad es un ejemplo de integridad en el proceso formativo de la incipiente nación. Ahora son despedidos por Josué bajo la consigna de permanecer en los estatutos de la fe de Israel. El siguiente paso, digamos, en esta situación es el altar que construyen los que están en este lado del Jordán y que se convierte en el altar de la controversia. Al tomar posesión de las tierras que les correspondía, estas tribus se percataron que el río Jordán les representaba una barrera natural que los separaba del resto del país, por lo cual sintieron la necesidad de edificar un altar que pudiera conectarlos con sus raíces y su identidad espiritual y les sirviera de memorial para no sentirse excluidos del resto del pueblo. Pero al parecer las tribus al otro lado del Jordán no lo entendieron así, sino que por el contrario percibieron una amenaza a la identidad religiosa de Israel, ya que sus hermanos aparentemente apostataban, edificando un altar diferente al designado en Israel. A pesar de haber compartido el fragor de la batalla durante la conquista, ambas partes están a punto de enemistarse, y todo gracias a la edificación de un controvertido altar
que buscando preservar su identidad espiritual, sin quererlo, estaban enviando un mensaje confuso a sus hermanos. Viene ahora el desahogo de las partes, versículos 13 al 29. El relato bíblico nos menciona la inminente respuesta armada del resto de las tribus que se pronunciaron en contra del acto de rebeldía de las 2 tribus y media responsables del altar. El envío de una embajada compuesta por cada representante de las tribus de Israel simboliza la unidad de la nación frente a la amenaza siguiente. La parte acusadora, conformada por los príncipes de Israel, apela a la memoria de las tribus rebeldes, de las dificultades del pueblo por los actos de rebeldía pasados, tales como la maldad de Peor en el trayecto de Egipto hacia Canaán, según lo vemos en Números 25, del 1 al 18, que nos narra cómo se emparentaron, digamos, con las tribus o con los pueblos con los que Dios les había dicho que no lo hicieran. Y también les recuerda la falta de Acán cuando conquistan la ciudad de Jericó. Maldades que, como dice el pasaje, hasta el día de hoy no estamos completamente limpios de ese pecado. ¿Por qué? Porque provocaron la ira de Dios en contra del pueblo de Israel. Y esto es lo que estos habitantes del otro lado del Jordán tienen miedo que se vuelva a presentar. Las tribus acosadas preparan entonces su defensa hablando la verdad. Recuerden, hermanos, siempre es fundamental para la resolución de conflictos hablar con la verdad. Estos valientes habitantes de estas 2 tribus y media se defienden al rechazar en su totalidad cualquier acto de rebelión en contra de Dios. Ellos solo buscaban reafirmar su compromiso religioso y espiritual con su nación, ya que al estar separados por un río, el altar carecía de toda función litúrgica y era solamente un recordatorio y testimonio de pertenencia al pueblo de Israel para las futuras generaciones. Aquí nosotros podemos ver en este pasaje la diplomacia que es la llave maestra de las relaciones. El texto nos muestra que entre los personajes destacados se menciona específicamente a uno especializado en los asuntos religiosos y que nosotros lo acabamos de ver en lo que los israelitas le recuerdan a estas 2 tribus y media, y que es Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, que sirve como intermediario entre el pueblo y Dios para que calmara la ira de Dios en contra de este pueblo. A este Finés le veremos intervenir como un instrumento purificador de Israel cuando la nación entera se tambaleaba en la idolatría, como lo vemos en Números 25, 10 al 13. Era un hombre muy experimentado y un celoso guardián
de las formas religiosas del culto mosaico. Por lo tanto, después de entrevistarse con los representantes de las tribus y de haberlas escuchado, revisa e inspecciona el hecho del altar, el hecho de la construcción de ese altar, y en su conocimiento y manejo del tema logra dictaminar favorablemente sin haber detectado riesgo alguno con respecto a las intenciones de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. De este modo, la tensión se reduce considerablemente y la diplomacia se impone sobre las armas, trayendo alivio y trayendo la unidad territorial y espiritual al pueblo. En conclusión, si buscamos una resolución de conflictos en las que Dios se manifieste, hermanos, pensemos, debemos proceder con la debida integridad, rectitud y lealtad a los principios de la justicia de la palabra de Dios. También es importante siempre proceder de manera cuidadosa, en la que nuestros hechos no puedan prestarse a una confusión. Si hay algún conflicto, también debemos acudir a aquellos mediadores ideales. Finehés en su momento lo fue, ya que era un hombre capaz, sabio y un conocedor de las formas. Cristo es nuestro mediador supremo. El fin de la resolución de todo conflicto es el restablecimiento de la unidad y de la amistad. Es algo que debemos tener siempre en mente. Y sobre todas las cosas, recordar que Cristo es nuestro mediador supremo. Es nuestro, es nuestro Finehés en estos momentos. Bien, vamos a las preguntas del repaso. ¿Ustedes creen que es importante ser íntegro para resolver los conflictos? Claro. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que se puedan solventar aquellos motivos por los cuales se han generado los conflictos, precisamente. ¿Habrá algo que hayas hecho de manera bien intencionada, pero que te malinterpretaron? Bueno, eso es cuestión personal. A lo mejor ustedes tienen alguna historia que hayan vivido. ¿Crees que podrías ser un buen mediador o una buena mediadora? Es cuestión de que lo pienses, lo medites y vayas al Señor para que te ayude a hacerlo, a ser un buen mediador. Sobre todo, un mediador, como dice el título de nuestro estudio, un mediador sabio o sabia, para terminar con los malos entendidos. Ahora bien, ¿estás de acuerdo en que la resolución de conflictos debe lograr la unidad y la amistad? Pues claro, para eso hemos sido llamados, para tener una unidad. Recordemos las palabras del Señor Jesús en cuanto a que nosotros debemos dar a conocer a las personas que no le conocen a Él, ¿sí?, que nuestra unidad y nuestra amistad son
demostraciones de lo que Dios y especialmente lo que Jesucristo hace en nuestras vidas, que hace que entre nosotros haya una verdadera unidad y una verdadera amistad, que sirva para hacer testimonio a los que nos rodean. Hermanos, creo yo que este tema también es muy interesante y es un tema en el que debemos pensar porque, dicho sea de paso, hay muchas ocasiones en que hay malos entendidos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro alrededor, y que nosotros, con la ayuda del Señor, podemos ser personas importantes para resolver estos malos entendidos, estos conflictos. Bien, pues pidamos al Señor que nos dé sabiduría siempre y sobre todas las cosas que podamos siempre tener a la mano lo que el Señor nos enseña en su palabra. Que el Señor les bendiga, y si no hay ninguna otra disposición de parte del Señor, nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga y vamos a seguir estudiando este tema que está muy interesante. Que el Señor les bendiga. Una situación como la que tenemos en nuestro subtema de hoy se deriva precisamente de la falta de claridad y verdad en las opiniones que demasiadas veces se expresan con ligereza. Recordemos nuevamente nuestro versículo en Josué 22:29. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Josué 22:29. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión y que somos cristianos lo sabrán porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor, ayudando al vecino como Cristo enseñó. Y que somos cristianos lo sabrán porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados de la mano en unión. Marcharemos tomados de la mano en unión, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios. Y que somos cristianos lo sabrán porque unidos estamos en amor. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.